Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Hola a todos, soy Pascal Lotas de Neutrality Studies y hoy vuelvo a hablar con el Dr. Alfred de Zayas, profesor en la Escuela de Diplomacia de Ginebra, quien trabajó como abogado principal en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y más tarde se convirtió en el primer experto independiente de la ONU sobre orden internacional. Alfred, bienvenido de nuevo. Alfred, welcome back. Gracias, Pascal, por invitarme. Y perdón por la voz, tengo un poco de carraspera. Thank you very much for doing the interview. Muchas gracias por hacer la entrevista de todos modos, aunque no te encuentres del todo bien. Realmente quería preguntarte, estamos viendo tantas transgresiones de normas por parte de los Estados Unidos de América, de los cuales tú también eres ciudadano, entre otros lugares de los que procedes. ¿Qué opinas de este entorno actual, en el que Estados Unidos mata a personas, civiles, en alta mar, frente a Venezuela, en el Caribe, donde Estados Unidos, en efecto, ha rebautizado su Ministerio de Defensa como Ministerio de Guerra, donde Estados Unidos, básicamente, se descontrola y rompe tantas reglas antiguas y bien definidas? Me pregunto si esto no tiene un impacto en el propio derecho internacional. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, el derecho internacional es válido. La Carta de las Naciones Unidas sigue teniendo validez. Lo que me preocupa es el silencio de Londres, París y Berlín. Quiero decir, se supone que somos los garantes del derecho internacional. Todo se remonta a la Sociedad de Naciones, a la fundación de las Naciones Unidas. Y esos países que tenían la responsabilidad de velar por la aplicación del derecho internacional están fallando. Ciertamente, los políticos han fracasado estrepitosamente. Por otro lado, si se observa el Consejo de Derechos Humanos y los procedimientos especiales, la mayoría de los relatores especiales han hecho estas acciones de Estados Unidos. Obviamente, se trata de ejecuciones extrajudiciales, pero no fue solo el relator sobre ejecuciones extrajudiciales quien condenó las acciones del gobierno de Estados Unidos, sino él y casi todos los demás que se unieron al comunicado de prensa. Lo mismo ocurrió en el momento del bombardeo estadounidense sobre Irán en junio. Lo mismo sucede con este intento de eludir el derecho internacional, imponiendo una paz dictada a Hamás y estableciendo una administración, todo ello fuera del sistema de las Naciones Unidas. Y siempre recuerdo a mis estudiantes y oyentes que la Carta de las Naciones Unidas es el tratado fundamental. Y según el artículo 103, la llamada cláusula de supremacía, si existe algún conflicto entre un tratado en el que los Estados Unidos o cualquier otro país participe, por ejemplo, el Tratado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el Tratado de Maastricht de la Unión Europea o el Tratado de Lisboa de la Unión Europea, si hay alguna inconsistencia o conflicto, es la Carta de las Naciones Unidas la que tiene precedencia. Por tanto, todos los tratados adoptados después de la Carta de la ONU deben ajustarse a ella. Tenemos una jurisprudencia constante, es decir, sentencias y opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia, que lo confirman. Así que, cuando la Corte Internacional de Justicia emita finalmente su fallo en el caso Sudáfrica contra Israel, por supuesto, no tendrá otra opción. Tiene que determinar que ha ocurrido un genocidio. La Corte Internacional de Justicia no puede ignorar todos los informes presentados por los relatores sobre Palestina. Me refiero a John Dugard, Richard Falk, Michael Link y, por supuesto, Francesca Albanese. Tampoco puede ignorar a la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Palestina, presidida nada menos que por la ex alta comisionada para los derechos humanos, Navi Pillay, junto con mi amigo Mailun Kothari, de la India, uno de los miembros de la comisión. Informaron al Consejo de Derechos Humanos el 16 de septiembre de este año, y su informe de 72 páginas, muy detallado, demuestra que se trata de un genocidio, sin lugar a dudas.
Así que la Corte Internacional de Justicia no va a ir en su contra. El tribunal va a confirmar lo que ya está documentado en cientos de informes, no solo del Consejo de Derechos Humanos, sino también del PNUD, la UNRWA, las declaraciones de los directores de la UNRWA, el Comité sobre los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino a la Libre Determinación y el Comité Especial de la Asamblea General sobre las Prácticas Israelíes. Así que la Corte Internacional de Justicia no va a ir en su contra. Pero sí tenemos un problema de credibilidad, con el antiguo sistema de derecho internacional, cuando no existe aplicación. La aplicación es, y sigue siendo, la clave de la autoridad de cualquier institución. Si tienes un tribunal de justicia, una comisión que emite decisión tras decisión, y esas decisiones son ignoradas, entonces sí tienes un problema. Es un problema sistémico, pero aquí mi esperanza reside precisamente en este desarrollo gradual que hemos estado observando durante los últimos 5 o 10 años, que el sur global, también conocido como la mayoría global, ya no acepta el liderazgo de Estados Unidos. De hecho, Trump está acelerando la destrucción de la fantasía unipolar que Estados Unidos ha alimentado desde el libro absurdo de Francis Fukuyama, El fin de la historia. Quiero decir, esta idea triunfalista de que nuestras supuestas democracias liberales, que ni siquiera son democracias, debido a la desconexión entre Trump y el pueblo estadounidense, entre Starmer y los británicos, entre Macron y los franceses, y entre Merz y los alemanes, la desconexión es casi total. Viven en mundos paralelos. Pero en cualquier caso, Occidente ha acelerado su propio declive, y es el sur global el que va a ir tomando el relevo poco a poco. Quiero decir, nos guste o no, China es una potencia, e India también, y no están siguiendo las órdenes que vienen de Washington. Así que Washington se está perjudicando a sí mismo al actuar de esta manera completamente propia del lejano oeste, en la que básicamente somos forajidos. Pensamos que podemos salirnos con la nuestra, porque bueno, ¿quién va a castigar a Estados Unidos? Pues sí, hay una forma muy sencilla de castigar a Estados Unidos. Si los países entran en razón, dejarán de comprar armas estadounidenses, misiles estadounidenses, drones estadounidenses, Tomahawks estadounidenses, F-35, F-16. No comprarán más a Boeing. No comprarán más coches estadounidenses, camiones estadounidenses, maquinaria Caterpillar estadounidense. American trucks, American Caterpillars, and we can do, that is, the global... Y podemos hacer, es decir, el sur global puede hacer un daño enorme a la economía estadounidense simplemente dejando de comprar productos estadounidenses. Quiero decir, las armas rusas son extremadamente eficientes. Las armas que se producen en China y en Corea del Norte también son extremadamente eficientes. Así que, si piensas que necesitas más armas, bueno, para ser sincero, no necesitamos más armas. Quiero la desmilitarización. Quiero la desmilitarización para el desarrollo. Quiero una reorientación de las economías centradas en lo militar hacia economías de seguridad humana, lo cual es posible. Escribí un informe sobre ello para el Consejo de Derechos Humanos en 2014. Así que si los países decidieran que Estados Unidos está en guerra con el derecho internacional, Estados Unidos está en guerra con las Naciones Unidas. Así que vamos a aislar comercialmente a Estados Unidos. No vamos a tratar con ellos. Lo mismo ocurre con Israel. Israel está fuera de control. Israel es un estado terrorista. Israel es un estado genocida. No hay nada peor que cometer un genocidio. Por lo tanto, no solo deberían romperse las relaciones diplomáticas con Israel, sino también las relaciones comerciales. No compres ni vendas a Israel. Es una cuestión de organizar la resistencia. Es una cuestión de asumir el liderazgo. Y ese liderazgo podría ser asumido por el movimiento BRICS, por Brasil, Sudáfrica, India y China. Y veamos cómo se desarrolla ahora la situación en Ucrania, con esos 3 focos de soldados ucranianos rodeados. Si acabarán rindiéndose, o si tendremos aquí muertes innecesarias.
absolutamente innecesarias. La idea de que Ucrania aún puede ganar es tan delirante que me molesta cuando a veces la leo en el New York Times o en el Washington Post, que están prestando un flaco servicio a sus lectores. Estoy muy agradecido por tus programas y por los del profesor Glenn Deason, a quien has invitado varias veces a tu programa, pero también por el análisis tan claro que recibimos de John Mearsheimer, de Jeffrey Sachs y de muchos otros, que en realidad están informando a un público cada vez mayor sobre las mentiras con las que los gobiernos han estado jugando con nosotros. Sí, Pascal. Estoy muy contento. Gracias por esa visión general. Creo que lo que debemos plantearnos ahora, y cuanto antes mejor, no es solo cómo salimos de esta crisis, sino cómo utilizamos esta crisis en las relaciones internacionales y en el derecho internacional como un catalizador para construir algo que funcione un poco mejor que la versión anterior. Por ejemplo, vemos ahora mismo cómo ciertos estados están ignorando todo tipo de disposiciones, y son precisamente los estados que más proclaman un orden basado en normas. Israel, pero también Alemania, Francia, el Reino Unido, y así sucesivamente, los que ignoran por completo algunos de los pilares fundamentales. También vemos cómo la sociedad civil en muchos de estos estados no logra hacer que sus propios sistemas rindan cuentas. Por otro lado, también vemos cómo el sistema comercial colapsó y cómo la Organización Mundial del Comercio fue básicamente saboteada. Ahora bien, si tenemos eso en cuenta y pensamos en cómo sistematizar lo que acabas de proponer, castigar a los países que ignoran el derecho internacional, ¿cómo podríamos construir un mecanismo que realmente conecte a la Organización Mundial del Comercio o a lo que venga después con una versión más fuerte del Consejo de Seguridad o con alguna idea de cómo prevenir este uso sistemático de la fuerza letal en el ámbito internacional? ¿Tienes alguna idea, no solo de qué debería construirse, sino también de cómo podríamos hacerlo? Bueno, a menos que cambies de mentalidad, y la mayoría de la gente aún quiere creer en la supervivencia del sistema actual, se necesita, digamos, temeridad para desprenderse de la creencia de que Estados Unidos volverá a respetar el derecho internacional. Porque incluso cuando hablamos de Barack Obama, a quien la prensa y los relatos convirtieron en un santo, e incluso los años de Biden y Blinken, que fueron, digamos, más elegantes en sus violaciones del derecho internacional, todos violaban sistemáticamente la Carta de la ONU y socavaban el sistema. La diferencia es que lo hacían de una manera más hipócrita. No infringían la ley descaradamente para luego jactarse de ello. Porque eso es lo que encuentro particularmente impactante en el contexto del genocidio en Gaza. Por ejemplo, las declaraciones que provienen de Trump, de algunos de sus ministros y por supuesto de los ministros israelíes, se regodean de este genocidio que están cometiendo. Pues bien, esto es, por así decirlo, un reflejo de la decadencia de Occidente, de la decadencia de nuestra civilización occidental. Y no creas que los latinoamericanos, los africanos y los asiáticos no son conscientes de ello. Vivo en Ginebra, tengo contactos cercanos con muchos embajadores, hablo con las personas que realmente hacen el trabajo, el personal de las distintas misiones. Sé cómo piensan. Y sienten un profundo desprecio por... Bueno, es solo cuestión de tiempo hasta que se organicen. Y cuando haya una unión más efectiva entre los países del BRICS, y una unión más efectiva entre la Organización de Cooperación de Shanghái y la Iniciativa de la Franja y la Ruta, etcétera, etcétera, vamos a desdolarizarnos. Eso es algo que tiene que ocurrir. Que en el futuro nadie compre más bonos del Tesoro de Estados Unidos y nadie comercie en dólares. Ya se está avanzando en esa dirección. Pero por supuesto, lleva tiempo desdolarizarse, desvincularse del dólar. En cuanto a la creación de instituciones, un sustituto de las Naciones Unidas, no estoy del todo dispuesto a darle la espalda a las Naciones Unidas.
hope. Tengo esperanza en la Corte Internacional de Justicia. Tengo muy poca esperanza en la Corte Penal Internacional. Pero en la Corte Internacional de Justicia conozco personalmente a varios de los jueces y sé que lo dicen en serio. Sé que tienen buenas intenciones, son profesionales y pretenden hacer que se reivindique el derecho internacional, porque lo necesitamos. Quiero decir, ¿qué es la civilización? Una de las primeras cosas que diferencia la civilización de la selva es que tenemos reglas, y luego tenemos mecanismos para supervisar si esas reglas se están cumpliendo. Y después tenemos tribunales. He sido un defensor del fortalecimiento de los sistemas judiciales regionales. The regional court systems. The problem being is that the regional court systems, like El problema es que los sistemas judiciales regionales, como todo lo humano, también han sido secuestrados, puestos al servicio de Washington y Bruselas. Quiero decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha adoptado una serie de decisiones que son absolutamente erróneas en derecho. Erróneas. Y lo mismo ocurre con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo mismo sucede con el Comité de Derechos Humanos, donde serví durante muchos años como secretario. Ha habido una politización gradual de las instituciones, y eso tiene, por supuesto, la desventaja de que si presentas un caso que no es políticamente correcto, tu caso ni siquiera se va a registrar. Quiero decir, es así de grave. No está en el poder de la Secretaría bloquear el registro de un nuevo caso, pero lo hacen. Lo sé. El Comité de Derechos Humanos lo hace. I know it. The Human Rights Committee does it. I know that the Committee on Economic Cultural Rights does it. Sé que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo hace, porque yo era el jefe de esa rama. Cuando era abogado de la ONU, estaba a cargo de todo el sistema de peticiones. Y las cosas han sido secuestradas. Eso es algo que intento explicar en mi libro, La industria de los derechos humanos. Cómo el Consejo de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la Corte Penal Internacional y el Organismo Internacional de Energía Atómica trabajan, en esencia, para Washington y Bruselas. Y eso, por supuesto, tiene que terminar. Pero no quiero tirar al bebé con el agua del baño. No quiero decir que las Naciones Unidas sean ineficaces y estén vendidas. Así que cerremos el chiringuito. So let's close the shop. We need international law and we need a transition. Necesitamos el derecho internacional. Y necesitamos un periodo de transición en el que podamos reflexionar sobre el establecimiento de un verdadero Tribunal Internacional de Justicia que tenga los medios para aplicar sus decisiones. Eso podría intentarse, en cualquier caso, mediante la Unión del Sur Global, para crear un tribunal separado de ese tipo, de modo que los casos pudieran presentarse no solo ante la Corte Internacional de Justicia, sino también, por ejemplo, ante un tribunal internacional de los países BRICS. Es un asunto que evidentemente ha preocupado a muchos otros pensadores. Ya mencioné a dos de mis analistas favoritos. Uno es Jeffrey Sachs y el otro John Mearsheimer. Estas personas, estas mentes, deberían ser aprovechadas en la creación de estos organismos. Of these bodies. Y mi, digamos, profunda decepción con Occidente, después de haber trabajado, porque yo era un estadounidense muy orgulloso y una especie de persona protoeuropea muy orgullosa. Estoy orgulloso de nuestra cultura, nuestra literatura, nuestra música y de todo lo que la civilización occidental ha aportado. Pero me preocupa mucho, como le preocupaba a Eisenhower, que el complejo militar industrial haya sustituido a la democracia, que tengan un sistema de puertas giratorias, mediante el cual se alimentan a sí mismos, controlan la narrativa, tienen a todos los medios en sus manos, y el dinero manda en todas partes. Y por tanto, han conseguido lavar el cerebro de las masas para que acepten cualquier tontería o injusticia que cometa el gobierno. The government is doing. I mean, and this kind of... Quiero decir, este tipo de secuestro de las instituciones ha llegado tan lejos y de manera tan notoria como el Premio Nobel de la Paz. Uno pensaría que uno de los logros más destacados de la civilización occidental es que comprendimos que la guerra debía prohibirse, como en el artículo 9 de la Constitución de Japón.
Deberíamos entender que en este planeta que todos compartimos, tenemos que convivir y vivir en paz. Así que la idea de un premio para las personas que más contribuyen a la comprensión internacional, al desarme, a la solidaridad y a la cooperación, y así sucesivamente, esas son las personas que deberían recibir el Premio Nobel de la Paz. Pero, lamentablemente, y no es algo reciente, ya en 1906 le otorgaron el Premio Nobel de la Paz al presidente Theodore Roosevelt. To President Theodore Roosevelt. That's scandalous. To give the Eso es escandaloso. Otorgar el Premio Nobel de la Paz a una persona notoria, a un agresor notorio, alguien que creía en la guerra como un deber casi primordial del gobierno para librar guerras contra otros. Y luego, la decisión de hace 2 semanas de conceder este honor a María Corina Machado. Bueno, María Corina Machado ha sido durante décadas una figura profundamente antidemocrática, intentando derrocar por la fuerza al gobierno de Venezuela, en la vieja tradición latinoamericana de golpes de Estado que dieron tan mala fama a la región, porque tuvimos tantas juntas militares, tantas dictaduras de derechas, que llegaron al poder de forma antidemocrática. Es decir, ha estado pidiendo una intervención militar de Estados Unidos en su propio país para poder convertirse en presidenta y sustituir a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. She asks for more sanctions. Ella pide más sanciones contra su propio pueblo, aunque sabe, por todo lo que se ha publicado, que tenemos el estudio de Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs sobre el castigo colectivo en relación con Venezuela. Y eso fue solo para el año 2018. Solo un año. Estimaron en 40.000 las muertes en exceso resultantes de las sanciones económicas de Estados Unidos. Eso es solo un año. Así que cuenta 2019, 2020, 2021, 2022. Cuenta los años del COVID, cuando quedaron excluidos de cualquier tipo de ayuda relacionada con la pandemia. Es impactante. Y esta mujer apoya esas medidas coercitivas unilaterales que la Asamblea General condena cada año. Quiero decir, acabamos de tener la 33ª resolución de la Asamblea General, adoptada por abrumadora mayoría, exigiendo el levantamiento del embargo estadounidense contra Cuba. Y cada año hay una resolución sobre la ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales. Of unilateral coercive measures. And there will be one, I'm sure, adopted usually on Y habrá una, estoy seguro, que se adoptará, normalmente el 16 o 17 de diciembre. Esa es la fecha en la que se aprueba toda una serie de resoluciones en bloque, y sin duda, este año se aprobará una. El Consejo de Derechos Humanos adopta resoluciones que condenan las sanciones económicas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales condena dichas sanciones por sus efectos negativos sobre los derechos humanos. Y sin embargo, Occidente, los Estados Unidos, el Reino Unido, defienden esas sanciones letales, las defienden en la Asamblea General y las defienden en el Consejo de Derechos Humanos. Así que cuando se observa el historial de votaciones de muchas resoluciones, uno se da cuenta de quién está del lado correcto de la historia y quién está del lado equivocado. Y nosotros, en Occidente, nos hemos situado del lado equivocado de la historia. Estoy totalmente de acuerdo. La hipocresía de todo esto no hace más que agravar la situación. Pero ahora mismo estamos aprendiendo un par de lecciones muy importantes. En primer lugar, aunque tienes razón en que la gente normal quiere la paz, y quizá el 99% de la población mundial la entiende y aspira a ella como objetivo final, tenemos alrededor de un 1% del partido global de la guerra que realmente, de forma proactiva, desea la guerra. Quieren usar la guerra como medio para llevar a cabo sus grandiosos planes y demás. Y estas personas también han aprendido a expresar todo esto en términos humanitarios. Como al parecer dijo Ronald Reagan, el puño de hierro de Estados Unidos vendrá cubierto con el guante de terciopelo del humanitarismo. Y ese es solo un aspecto. El otro, por supuesto, es cómo utilizar las ONG para llevar a cabo cambios de régimen y cosas por el estilo. Quiero decir, el nivel de sofisticación del partido de la guerra global es muy alto.
Así que la pregunta para mí es, ¿cómo podemos mejorar igualmente la sofisticación del derecho internacional, incluidos sus mecanismos, para contrarrestar esto? Ahora, una pregunta directa para alguien que conozca el proceso. La Asamblea General de las Naciones Unidas es mucho más democrática que el Consejo de Seguridad, porque funciona con el principio de un país, un voto. También es mucho más débil, ya que no tiene un mecanismo de aplicación y sus resoluciones son solo recomendaciones, y así sucesivamente. Pero podemos utilizar esta vía, o quizá otra, como enmiendas al tratado, a la carta, o un tratado multilateral separado que pudiera organizarse dentro de la Asamblea General pero firmarse fuera de ella. Podemos crear mecanismos que nos ayuden a despojar de este sinsentido del humanitarismo la forma en que Estados Unidos, Israel y otros están utilizando y abusando actualmente de estos términos. ¿Cuál sería la manera más eficaz de avanzar para enmendar lo que ya tenemos? Bueno, las enmiendas a la Carta están permitidas de conformidad con el artículo 109, pero deben ser aprobadas por el Consejo de Seguridad. Y el veto de Estados Unidos es seguro. Sí. Por eso, a pesar de todas las buenas ideas de Hans von Sponeck y Richard Falk en su excelente libro Liberar a las Naciones Unidas, Realismo con Esperanza, cualquier tipo de reforma mediante enmienda a la Carta no resulta, en este momento, prometedora. Creo que necesitamos, al menos durante un periodo de transición, un movimiento separado liderado por los países BRIC. Y hay algo de razón en ello. Ya sabes, cuando se tiene un poder económico considerable, se tiene influencia, y entonces se pueden imponer cosas. Seamos sinceros, cuando Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, al final de la Segunda Guerra Mundial, decidieron unilateralmente juzgar a los nazis, to try the Nazis. That was not the world. no fue el mundo quien organizó el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Fueron un puñado de estados poderosos los que dijeron, vamos a juzgar a los nazis. Ahora, los países del BRIC podrían establecer su propio tribunal de los BRICS para llevar a cabo varias cosas. Por ejemplo, si los países del BRIC acordaran que las personas condenadas por un tribunal internacional de los países del BRIC, al entrar en su jurisdicción, serían arrestadas, juzgadas y encarceladas, eso enviaría un mensaje al norte global de que su hegemonía ha terminado. Y por supuesto, sabemos que Occidente ha estado perdiendo un poder e influencia considerables en el mundo en general, pero aún no existe un tribunal que realmente los condene. Convict them. The WTO tribunal, because obviously El tribunal de la OMC, porque obviamente, en el ámbito del comercio, los aranceles impuestos por Trump son una flagrante violación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y son incompatibles con el sistema de la Organización Mundial del Comercio. Y la única razón por la que no ha habido avances en condenar a Estados Unidos es que éste sabotea unilateralmente el sistema al negarse a nombrar a los jueces. Así que el tribunal ha sido esencialmente anulado por Estados Unidos. Ese fue un defecto de nacimiento en la creación de este Tribunal de Resolución de Disputas de la OMC. Pero los países del BRICS también podrían adoptar un cuasi-tribunal de disputas para asuntos comerciales y luego condenar a Estados Unidos. and then condemn the United States, and then the courts of India, the courts. Y entonces los tribunales de la India, los tribunales de China, los tribunales de Sudáfrica y los tribunales de Brasil podrían actuar contra Estados Unidos y embargar las propiedades que se encuentren bajo su jurisdicción para el pago. Ese es el tipo de cosas que Estados Unidos ha hecho en el pasado, utilizando las instituciones de Bretton Woods. Quiero decir, es bastante impactante darse cuenta de cómo, en 1944, Estados Unidos estableció instituciones que no tenían nada que ver con el desarrollo del mundo, sino que estaban destinadas únicamente a servir como un mecanismo de aplicación de las decisiones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Estas organizaciones, esencialmente, y por supuesto, con sede en Washington, D.C., por así decirlo, respaldan,
implementan y facilitan el control neocolonial continuo de Estados Unidos sobre el resto del mundo. Of the United States over the rest of the world. But again, your concern is a concern of Pero de nuevo, reforming tu preocupación tiene que ver con reformar las Naciones Unidas o establecer una vía alternativa para reivindicar la validez del derecho internacional. international law. El primer paso en esa dirección ya se ha dado, porque cuando leo los libros que han ido apareciendo en los últimos años, me queda claro que no estamos solos. No se trata solo de ti, de Glenn Deason, de Jeff Sachs y de John Mearsheimer. Hay muchísima gente que piensa como nosotros, pero el sistema cuidadosamente construido, creado en conjunto con el complejo militar industrial financiero, está profundamente arraigado. Quiero decir, no ignoremos los hechos. Tienen un poder que tenga poder, quiere renunciar a I él. mean, they have enormous power, and anyone who has power doesn't want to give it up. Yeah. So it's not going to be easy. But Así que no va a ser fácil. Pero la primera guerra que tenemos que ganar es la guerra de la información. Programas como el tuyo son fundamentales para educar a la gente, para enseñarles dónde está la estafa y quién mueve los hilos en Washington, Londres, París y Berlín. Una vez que comprendemos la situación, una vez que perdemos nuestro optimismo ingenuo y de ojos azules, nos damos cuenta de que estamos en problemas y de que debemos actuar de forma concertada. Entonces necesitamos un líder. ¿Quién es ese líder? Lula, en mi opinión, es demasiado mayor. También lo es Modi. Espero que surja una figura joven dentro del movimiento BRICS, que lidere a los países del BRICS, en una oposición eficaz al control que actualmente ejercen Estados Unidos y la Unión Europea. by the United States and by the European Union. Pero no necesitamos necesariamente un solo líder. Lo que necesitamos es un entendimiento compartido, no solo de lo que está saliendo mal, sino también de las formas de solucionarlo. Exacto. Así que solo quiero volver a este punto. Sabes, ahora hemos visto cómo el derecho internacional es más que solo las Naciones Unidas. Pero la ONU es un lugar muy eficaz para debatirlo, discutirlo y desarrollarlo. Podríamos, por ejemplo, seguir la vía del TPNW, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que se convirtió en derecho internacional y fue consagrado en el sistema de la ONU contra la voluntad del norte global, incluso contra la voluntad de China y Rusia, porque en realidad, sí, efectivamente recordemos eso. Tenemos la vía del TPNW en la ONU, en la Asamblea General, para decir, de acuerdo, queremos una nueva norma, y la vamos a conseguir, y vamos a impulsarla hasta tenerla, y luego intentar a crecer. En el mismo sentido, podríamos intentar crear enmiendas. Aunque por ahora no se aprueben en el Consejo de Seguridad, si las preparamos y generamos apoyo, solo tenemos que esperar a que las cosas cambien, porque sabemos que el poder del norte global, de Estados Unidos y de otros, está disminuyendo. Es solo cuestión de tiempo hasta que surja una oportunidad. La otra opción sería hacerlo, como dices, a través de los BRICS, ¿verdad? Reunirse en algún lugar de Kazán, 50, 60, 70 países, y simplemente decidir, esto es lo que vamos a hacer, y tendremos un órgano judicial y todos nos someteremos a él. Y podemos hacer ambas cosas al mismo tiempo. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Qué mecanismos, multilaterales y dentro de la ONU, son los más prometedores? Además, mirando los precedentes que tenemos del pasado, ¿qué es lo que realmente da resultados? Well, the General Assembly has considerable Bueno, power. la Asamblea General tiene un poder considerable si quiere utilizarlo. La Asamblea General ya podría, y debería haber, adoptado una resolución de unión pro paz. Me sorprende que a pesar del camino tan claro que trazó Craig Mokhiber sobre cómo hacerlo, porque él ha explicado cómo la Asamblea General en el pasado ha adoptado resoluciones de unión pro paz y cómo podría hacerse hoy, no haya habido ningún país que lo haya hecho hasta ahora. Tenía grandes expectativas cuando Gustavo Petro estuvo en la Asamblea General en septiembre de que realmente lo haría. Incluso hubo rumores de que iba a hacerlo, pero al final no lo hizo. He was going to do it, but in the end he didn't. And but if it's not Gustavo Petro, Pero si no es Gustavo Petro, podría ser Ramaphosa de Sudáfrica, o podría haber sido Lula de Brasil,
o podría haber sido Modi. Es importante decir esto, porque todos somos estados parte de la Convención sobre el Genocidio, y la Convención sobre el Genocidio es ante todo para la prevención del genocidio, no para el castigo del genocidio. Eso es ex post facto y mucho menos significativo. Es una convención establecida para prevenir el genocidio. Se habría esperado que varios países, miembros de la Asamblea General y estados parte de la Convención sobre el Genocidio, la llevaran a la Asamblea General para una resolución de unión pro paz. The General Assembly for a Uniting for Peace resolution, but in the same mechanism as Uniting for Peace. De la misma manera en que se adoptó la resolución Unidos por la Paz. ¿Por qué se adoptó? Porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estaba bloqueado. Ahora, dado que el Consejo de Seguridad bloqueará cualquier reforma significativa de las Naciones Unidas, del mismo modo, la Asamblea General puede decir, vamos a ocuparnos de eso. Vamos a hacer lo que el Consejo de Seguridad se niega a hacer. Eso es el artículo 12 de la Carta de la ONU, y creo que es un camino que debe intentarse. Lo que se necesita, por supuesto, es voluntad política. And what you need is, of course, political will. And I ask myself, which is the country that will... Y me pregunto, ¿qué país mostrará esa voluntad política? Quiero decir, quizá tengamos que hacer un poco de trabajo de base en Indonesia, el país musulmán más grande del mundo, con 300 millones de seres humanos. Es un país importante, y deberían hacer sentir su peso en la Asamblea General, y al mismo tiempo, a través de los BRICS. Deberíamos intentar crear un sistema paralelo, si se quiere, o un sistema consultivo que complemente el trabajo de la Asamblea General. No pierdo la esperanza de que la Asamblea General haga estas cosas. Pero, a juzgar por las declaraciones vacías que recibimos de los políticos, incluido, quiero decir, también me ha decepcionado Lula, no estoy seguro de cómo vamos a llegar realmente hasta ahí. I'm not sure how we are actually going to get there, so I go back to my all-purpose. Así que vuelvo a mi propuesta para todo: educar, difundir la información, de modo que se forme y se una especie de movimiento de base mundial, y que luego exija a sus políticos que hagan algo para salvar el derecho internacional y para salvar a la humanidad de todas las provocaciones y escaladas que están ocurriendo ahora mismo. Empezamos la entrevista hablando de las ejecuciones extrajudiciales totalmente ilegales que Estados Unidos está perpetrando en el Caribe y en el Pacífico, etc. Y de nuevo, es algo tan descarado, tan público. Eso es algo que realmente me sorprende. En el pasado, algo así se haría de forma encubierta. Habría una negación plausible, se diría, oh, no, eso es una noticia falsa, no estamos haciendo ese tipo de cosas. That's fake news. You know, we're not doing that sort of thing. What shocks me is that Trump... Lo que me sorprende es que Trump se jacte de hacer esto y que no les importe el impacto corrosivo a largo plazo de tales acciones, y que Trump, tarde o temprano, va a hacer que esto se nos vuelva en contra. Tarde o temprano, tendremos que pagar las consecuencias, porque el derecho internacional funciona cuando todos están de acuerdo en que es beneficioso para nosotros, que tiene sentido. Pero si Estados Unidos viola sistemáticamente el derecho internacional y se sale con la suya, entonces otros países que nos gustan menos van a seguir su ejemplo. Lo harán y esperarán salirse con la suya. Así que esto es una espiral descendente. Es lo que yo llamo una regresión en el derecho internacional y una regresión en nuestra percepción de la civilización, de los derechos humanos y de la dignidad humana. Y el problema no es solo que el derecho internacional pueda ser violado y esté siendo violado. El problema surge cuando se viola de forma sistemática y con frecuencia. Ese es el momento en que empieza a ponerse serio. Quiero decir, los romanos tenían, bueno, lo tenían. Pero una pregunta más. Si fueras un multimillonario y establecieras algo parecido a un premio Nobel de la Paz, como el premio Nobel de la Paz, pero con $1.000 millones destinados al país del ganador, ¿cómo lo organizarías para incentivarles a mejorar el sistema? ¿Cómo podríamos evaluar si alguien merece un premio internacional de $1.000 millones para su país o no? For the country. Again, I hate
por el país. De nuevo, detesto equiparar la ley, los derechos humanos o la paz con el dinero o con un precio. Nunca me gusta poner un signo de dólar junto a un honor. Creo que la mayoría de los premios no son tanto para los galardonados, sino más bien una expresión de interés geopolítico por parte de quien los otorga. Sí, y es quien otorga el premio, quien monta un espectáculo y utiliza a una persona, digamos, una quantité negligible, como María Corina Machado, para montar un show con el fin de impulsar un cambio de régimen en Venezuela. Es una completa corrupción del testamento y la última voluntad de Alfred Nobel. En cuanto a tener un tipo diferente de premio, lo que me gustaría ver no es un premio Pulitzer para periodistas. Y debo confesar que, en mi opinión, hay muchos ganadores del premio Pulitzer que en esencia han destacado en las noticias falsas, la historia falsa y el derecho falso. Personas que en realidad han perjudicado al periodismo. Porque si yo tuviera que otorgar un premio a un periodista, se lo daría a Julian Assange, alguien que realmente ha servido a la humanidad al poner a disposición información que había sido injustamente ocultada al público. Ese sería un premio sensato. Pero ahora mismo, todo el sistema de premios está en gran medida corrompido. Estaba pensando en el premio Carlomagno, el europeo, que este año fue, entre todas las personas, para Ursula von der Leyen. Es tan risible y es tan... Odio decir esto en televisión o en vídeo, pero no es muy distinto de una forma de onanismo. Es una forma de comportamiento autosatisfactorio, egoísta y autocomplaciente, que para mí, como ser humano, es un insulto a mi inteligencia y un insulto a la inteligencia de todos los demás. Pero luego están esos políticos que van al evento y lo aplauden. Es otro síntoma más de la decadencia de Occidente. Sabes, uno de mis autores latinos favoritos es Juvenalis, con sus 16 sátiras, que ya mostraban cómo la sociedad romana superrica estaba corrompida y cómo las injusticias ocurrían por todas partes. Y por suerte, no fue desterrado como Ovidio lo fue a Ponto en su época. Pero cuando veo la corrupción en nuestro sistema, también pienso que quizá no era mucho mejor en siglos anteriores. Simplemente no sabíamos tanto al respecto. El valor añadido de vivir en el siglo XXI es que si queremos estar informados, podemos estarlo. Si queremos estar informados, todavía hay muchas fuentes fiables de información a las que podemos acceder, al menos hasta que la Unión Europea u otros constructos totalitarios lo prohíban. Pero podemos resistir. Podemos plantar cara. We can fight back. We can push back. And as I say, ultimately, I have a... Y como digo, en última instancia, tengo una sensación de esperanza, porque la guerra de Ucrania, si no otra cosa, ha demostrado que la arrogancia de la OTAN no ha sido recompensada con el desmantelamiento o la desmembración de Rusia, sino que es posible resistir esta aspiración hegemónica de la OTAN. Y a medida que este, digamos, constructo corrupto se va desmantelando, lenta pero seguramente, quizá haya espacio para un resurgimiento de aquellos principios que estaban muy vivos en 1945. Como digo, cuando se lee lo que escribieron Ralph Bunche, Eleanor Roosevelt y tantos otros en los años de 1945 a 1953 aproximadamente, había un gran entusiasmo por construir un mundo más justo y más equilibrado. Y había personas que realmente creían en el derecho internacional. Y como siempre hablo de la espiritualidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creo que es un instrumento hermoso, verdaderamente hermoso. Deberíamos de algún modo ponernos en la mentalidad de aquellas personas e intentar revitalizar todos esos valores y reafirmar nuestro compromiso con la Carta, como digo, la única constitución mundial que tenemos, aunque no sea inmediatamente aplicable. Sí, y volveremos a ello, eso seguro. Porque lo único que está claro es que todo el mundo, incluidos Estados Unidos, China y Rusia,
no está cuestionando realmente la Carta de la ONU. Esa es la única cosa en la que todos están de acuerdo. La Carta de la ONU es algo positivo. La cuestión para mí es cómo aprovechamos las fuerzas y los poderes del capitalismo para reforzar los mecanismos que ya hemos construido y luego sortear las evasiones que han creado países como Estados Unidos y Occidente en general, con el fin de alcanzar realmente los objetivos a los que aspiramos. Pero seguiremos reflexionando sobre esto. Alfred, para la gente que quiere encontrar tus escritos, ¿dónde deberían buscarlos? Alfred, people who want to find your writings, where should they go? Well, you have my website. Bueno, tienes mi página web www.alfreddesayas.com. También tienes mi blog llamado The Human Rights Corner, que es alfreddesayas.wordpress.com. Estoy con frecuencia en X, escribo tweets casi todos los días. Ajá. Escribo regularmente para Counterpunch, así que si buscas Alfred Desayas Counterpunch, encontrarás toda una serie de mis artículos. También escribo para Covert Action. Probablemente conozcas Covert Action. Ayer publiqué un artículo allí que también te envié. Quizás quieras compartirlo, si alguien pregunta. Envíales ese artículo más reciente en Covert Action, que publiqué ayer. Tiene muchas notas a pie de página y muchas sugerencias para lecturas adicionales. Básicamente, me gustaría centrarme en mi trilogía sobre los derechos humanos y en mi libro Construyendo un orden mundial justo, escrito en 2021, con sus 25 principios del orden internacional. El segundo libro de la trilogía es Contrarrestar las narrativas dominantes, publicado en 2022, y La industria de los derechos humanos, publicado en 2023. Ahora estoy preparando una nueva edición de La industria de los derechos humanos, porque de los 3 libros, ese fue el que tocó una fibra o una herida y provocó más reacciones. Y cuando uno se da cuenta de que las instituciones creadas para proteger y promover nuestros derechos han sido en gran medida secuestradas, ve que esas instituciones a veces hacen lo contrario de lo que deberían hacer. ¿Quién vigila a los vigilantes? Eso, si algo te impulsaría a actuar, porque te das cuenta, sabes, me han engañado, me han mentido, me han maltratado, y estoy contraatacando. Y ese libro creo, y sé que se está utilizando en varias universidades. Sé que lo está usando un profesor en Tulsa, Oklahoma, que me escribió recientemente al respecto. Así que creo que es un proceso largo para salvarnos de la situación en la que nuestros líderes nos han metido. Pero de nuevo, estás haciendo una gran contribución. Quiero decir, te veo con regularidad. Gracias. Y algunos de tus programas han sido fantásticos. Solo desearía que millones y millones de personas. Thank you. Gracias. Pero sabes, el desafío al que nos enfrentamos es que necesitamos salvarnos de nosotros mismos. De eso trata realmente el derecho internacional. Ese es el núcleo mismo de todo el proyecto. Así que, Alfred, te agradezco tus ideas y volveremos a hablar. Dr. Alfred Desayas, muchísimas gracias. Alfred Desayas, thank you very much for your... Un gran placer. Gracias, Pascal Latas.